Así es, Diego, estamos con Rommel González Orlando. Él es abogado nacido en Manabí, formado en Guayaquil, pero ensamblado en Quito, como conversábamos hace un ratito. Yo conozco a Rommel desde hace 8 años ya, 7 años, cuando coincidimos en una instancia profesional en donde él era asesor de una de las partes que eran de esta instancia profesional y yo era asesor de otra de las partes de ahí. Estamos hablando de la Asamblea Nacional. Y a partir de eso, pues ahora nos reencontramos aquí en los micrófonos de la Cancha Rumbera para hablar de este tema de la intervención del Estadio Olímpico Atahualpa. El Estadio Olímpico Atahualpa, Diego y Rommel, fue pensado como un proyecto urbano muy importante de desarrollo del norte de la ciudad en 1942, para que en noviembre del 51 el Atahualpa ya se construya y se haga como lo vimos que en su momento era una joya arquitectónica, que con el pasar de los años ha llegado al deterioro que tenemos ahora. Que luego en el 8 de junio de este año, si no estoy mal, Rommel, ya me corregirás las fechas, si no, pero es el 8 de junio de este año cuando hay una inspección junto con ARCSA y los bomberos, en donde se encuentra gas licuado cilindros de gas licuado de petróleo, además cerrados con llave, que no se podía hacer la inspección, en donde se toma la decisión de clausurar el estadio y todo lo que eso implicaba. En ese momento aparece un tercer actor que quiere, que pone, de hecho, toma una acción legal y pone a su nombre el Estadio Olímpico Atahualpa, que es del municipio de Quito. Con la Procuraduría del municipio y el alcalde Pavel Muñoz toman la decisión de apropiarse, entre comillas, del Estadio Olímpico Atahualpa para recuperarlo, digamos, ¿no es cierto? A partir de todo esto y todo lo que estaba pasando con la concentración deportiva de Pichincha, que después quedó acéfala. Y entonces en ese momento aparece el Ministerio del Deporte y decide intervenir, porque dentro del marco legal y constitucional pone un interventor que es Rommel, que tenemos hoy en cabina. Y en ese momento se hace una acción de protección para revertir este tema del municipio de Quito, en donde tú alegas que se vulneraron tus derechos como interventor y todo esto, y se revierte después. Y a partir de eso empiezan tus 90 días, porque son 90 días, si no estoy mal, de esta intervención en el Estadio Olímpico Atahualpa. Cuéntanos, Rommel, en orden cronológico, ¿cómo encontraste el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Cómo fue todo este proceso que les acabo de dar la introducción ahora mismo? ¿Y qué es lo que se ha logrado hacer ahora mismo en esta gestión de intervención de este espacio simbólico, que tiene un valor simbólico importantísimo para la ciudad, que no se le debe dejar morir así como así, que más bien hay que recuperarlo y recuperarlo bien? Diego, bienvenido, Jaime, Rommel. Muchísimas gracias, la verdad, por esta invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes y con su audiencia. Efectivamente, no te has equivocado en las fechas y más o menos en el contexto que nos estás poniendo a todos del antecedente que hubo previo a la intervención del Estadio Olímpico, más bien de la intervención a la concentración deportiva de Pichincha, propietaria de uno de los escenarios, el Estadio Olímpico Atahualpa. Concentrándonos básicamente en este escenario deportivo, bueno, te cuento que lo recibimos en mal estado, definitivamente. Era básicamente una situación, podríamos decirle, un poco de abandono, básicamente de todas sus áreas, accesos, tú ibas a camerinos, su propio ingreso, o sea, en términos generales, yo no encontraba algo, digamos, que rescatar de ahí, o que se haya visto como quizás como algún tipo de trabajo reciente. Yo creería que más bien, salvo pequeñas cosas, en el transcurso de los años, pues el estadio no se le había dado el trabajo que se requiere de mantenimiento, pero, o de mejoras. Pero además no son años, son décadas realmente de este maltrato al estadio, exactamente, ¿no? O sea, bueno, al menos de lo que se podría apreciar. Cuando nosotros logramos ya subsanar, digamos, el tema administrativo para el levantamiento de la clausura y ganamos la acción de protección en primera instancia, donde se restituye la propiedad a la concentración deportiva de Pichincha. Y aquí cabe aclarar algo. ¿Por qué razón se pelea esto para la concentración?
es porque no es un tema de que uno se opone o no a un proyecto de mejora del estadio. En este caso, el Ministerio del Deporte, la preocupación principal respecto de la federación era cuidar la principal fuente de ingreso para los deportistas. Aquí no se trata de, defender ningún tipo de administración, sino es defender la institucionalidad y la naturaleza que tiene el estadio para la federación. Rommel, en esto te pongo, es decir, todos los ingresos que se generaban, ¿no es cierto?, eran para los deportistas de la Concentración Deportiva de Pichincha. Entiendo que es así. ¿Debía ser así por estatuto? ¿Cómo estaba normado eso? ¿Y qué pasó con esos ingresos de décadas que se generaron con el Estadio Olímpico Atahualpa? Hemos visto los conciertos más importantes del país se han presentado en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los partidos, alquilar, Diego, los partidos. Las eliminatorias. Por las eliminatorias, para los equipos de AFNA. Eso no es que van y juegan ahí porque son de AFNA. Alquilan a la Concentración Deportiva de Pichincha para poder jugar ahí. ¿Qué pasó con todos esos ingresos? ¿En dónde está? Que además de lo que nos estás explicando ahora era para los deportistas. Sí, o sea, aquí hay que recordar que la Concentración es un organismo privado. Y como es organismo privado, tiene la capacidad y más bien yo creo que el deber de realizar autogestión. Entonces sus escenarios deportivos, tanto el estadio, el coliseo y cualquier otro en mayor o menor medida, representan una fuente de ingresos. El estadio, justamente por el nivel de conciertos o actividad deportiva, al igual que el coliseo, representan fuentes de ingresos importantes. Que claro, esto a criterio de Concentración puede distribuirse para los deportistas en cuanto a sus campeonatos, torneos, etcétera, con las diferentes asociaciones que lo componen. Debería estar destinado también al mejoramiento de la infraestructura deportiva y quizás en una menor medida dependiendo de si es o no factible incluso para su desenvolvimiento administrativo. Pero definitivamente la autogestión debe de verse reflejada de alguna forma, sea en la gestión o sea en el mantenimiento de los escenarios. Y sin duda yo creo que en eso se quedaba bastante corto. ¿Dónde está el dinero? Yo creo que habría que preguntarle o más bien a investigar con las administraciones anteriores. Lo difícil de esto es que al ser un organismo privado, pues muchas veces tú no encuentras la documentación a la mano exactamente. ¿Pero no se puede generar una auditoría externa ahí? Claro que sí, se puede generar una auditoría externa. Y aquí hay que recordar que aquí se implican, digamos, como que dos escenarios. Uno, porque la Concentración, al igual que el resto de organismos, también recibe fondos públicos. Al recibir fondos públicos también son susceptibles de investigaciones, por ejemplo, por los entes de control, no solo el Ministerio, sino también la Contraloría General del Estado. Y respecto de los fondos de autogestión, eso se tiene que ver como cualquier empresa privada, pues no. Donde incluso tienes vías internas como es su propio directorio o la asamblea, que es la que también tiene que exigir y velar porque los recursos se distribuyan de buena forma. Y ahora, regresando al tema anterior, cuando nosotros recibimos el estadio justamente en estas condiciones y ya habiendo restituido la titularidad de la Concentración, junto con el Ministerio del Deporte, lo que se dijo es, el estadio definitivamente merece, como tú lo dices, retomarse como un escenario de gran potencial para el país. Y definitivamente se necesita para esto una inversión muy grande. Así que justamente se trabajó en un proyecto encaminado para recibir inversión privada y recuperar el estadio. Un proceso que todavía está en curso, y recordar que hemos pasado en el transcurso de esta intervención también por una fusión de ministerios, donde el Ministerio del Deporte pasó a ser viceministerio y ahora con cambio de autoridades. Por lo tanto, justamente al hacer un trabajo en conjunto con el gobierno, pues son las autoridades de turno con las que estamos de nuevo revisando y justamente ellos también aportando a su criterio en cómo justamente vamos concluyendo o analizando este proyecto en curso. Pero aquí viene un tema importante y es donde a veces la gente se confunde, es que justamente mientras esto sucede y con las implicaciones que ustedes entenderán, así sea en algo más pequeño, que esto implica un proceso y no es tan sencillo, no digo que imposible, todo lo contrario, pero me refiero es que toma su tiempo. Y así sea ese tiempo, a partir de hoy, unos 3, 4, 5 meses más, el punto es
¿Qué hacíamos mientras tanto como concentración? Nos cruzábamos de brazos, el escenario no estaba cerrado, el escenario tenía previsto justamente la organización de eventos artísticos como el de Shakira, teníamos partidos de por medio. Claro, no podías dejar que eso se caiga por eso. Obviamente, claro. Entonces lo que dije es, vamos a ponernos la final a trabajar. Del Quito, hermano, la final de la segunda categoría. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Había que tomar decisiones. Había que tomar decisiones y lo que yo te cuento que cuando ingresé siempre escuchaba un poco el comentario de que Chuzo, la concentración no tiene dinero, el dinero es para pagar juicios. Que más bien esa era la pregunta que se hacía el aficionado. Exactamente. Si hacen conciertos, si alquilan todos los fines de semana a Nacional, a Católica, partidos internacionales, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no se gestiona? ¿Por qué no se...? Yo siempre he dicho eso, ¿por qué no se cambia el marcador electrónico de la Atahualpa cuando la tecnología te permite a través de alianzas estratégicas, publicitarias, de marketing, cambiar el marcador electrónico? Ibas a los baños de cualquier parte del estadio y eran realmente, o sea, no podías ingresar, no podías irte con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, porque no estaban en las mejores condiciones. Totalmente ahora, de acuerdo. Mucho más sabiendo que el estadio Atahualpa está justamente ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía y crecimiento del país. Es decir, un amigo me acuerdo decía, tienes al lado Nueva York y al lado está La Habana. Y La Habana era el estadio Atahualpa, porque no le daban ni una manito de gato de pintura. Qué buena analogía, al ingreso del estadio, al tema de la venta de entradas. Y bueno, siempre se critica en este país, y a eso va mi pregunta. ¿Cuál fue la primera radiografía y análisis que ustedes hicieron del estadio para ver cuáles son las obras que se tienen que hacer? Porque uno va ahora por el Atahualpa, la sala se ha cambiado, hay las fotografías de la selección, de los momentos históricos de nuestro fútbol, hay unas pantallas, se ha cambiado para bien, siempre habrá quejas, veíamos algunos videos también de amigos y colegas de estas lámparas que se pusieron en el ingreso, los jardines que a veces lo que necesitas es un poco más de que la gente pueda caminar sin dificultad. Pero ¿qué es lo que se ha hecho para darle un cambio, al menos, como decimos, esta manito de gato que no es tan manito de gato? ¿Y qué es lo que se puede seguir haciendo para que la gente regrese a la Atahualpa a ver espectáculos como los que vimos el de Shakira, o regresar a ver partidos como lo que se viene la final de la Copa Ecuador y el próximo año partidos de Copa Sudamericana? Correcto. Te cuento que de hecho nuestra primera acción para saber qué íbamos a hacer o cuál era la hoja de ruta respecto del estadio era identificar técnicamente qué riesgos podríamos tener en este escenario deportivo. Así que justamente a través de una cooperación que hicimos con el Ministerio de Obras Públicas hicimos un estudio preliminar. Le llamamos estudio preliminar porque no es un estudio profundo o específico respecto, digamos, al levantamiento de un proyecto, sino es básicamente un análisis, digamos, en general respecto de la estructura e identificación de algún riesgo. Y como resultado de eso, se concluyó de que la estructura del estadio es estable, o sea, no hay un riesgo, digamos, eminente respecto de aquello. Eso es con el M-Top, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero eso no significa que digamos, está en perfecto estado, ya dejemos ahí todo. No, todo lo contrario. O sea, lo que se dice es el estadio por el tiempo que tiene necesita ya justamente mantenimiento, pues. Necesita trabajos. Pero si tú ya quieres levantar un proyecto, necesitas otro tipo de estudios justamente para saber si quieres romper algo, si quieres levantar algo, ponerle un peso encima. O sea, se necesita otro tipo de estudios. Pero entonces, sabiendo nosotros que el estadio, digamos, era funcional por lo menos para un tiempo corto, dijimos, si yo voy a seguir alquilando el estadio, yo tengo que darle a la ciudadanía un espacio digno y decente. Y ahí es donde justamente nosotros empezamos con un trabajo de mejoras, empezando con lo que tú dices, para no tener este tema tan incoherente de tener Nueva York y La Habana, pues dijimos vamos a incorporar la parte urbanística del estadio a lo que representa justamente las Naciones Unidas, la ubicación en la que está. Entonces empezamos un poco de afuera hacia adentro, revisando un poco de todo, ¿no? Como dices, tenemos un poco el acceso y realmente críticas, como te dices, siempre hay. Y la verdad que yo los tomo bien. A mí me parece perfecto que la ciudadanía no se sienta conforme y siempre exija más. Al principio, cuando empezábamos un trabajo en el lobby, la gente decía, ya, ¿y los baños? Ok, el siguiente día vamos a los baños.
ya, y tal cosa. Vamos a eso. Pero vamos poco a poco, porque como te digo, yo no es que he recibido millones de dólares para ponernos a trabajar. Hemos tratado de transparentar la administración de la concentración y sobre todo, como el estadio no se ha cerrado y todo el tiempo ha estado en funcionamiento, comprenderás que trabajamos 3 días, suspendemos 4 por los partidos, trabajamos 2 días y de nuevo hay algo, y así vamos poquito a poco, dependiendo de las necesidades. ¿Y qué tiempo más tienes para eso? Eso te iba a preguntar. ¿Hasta dónde llega ahorita ¿Cuál es el tu gestión plazo? y qué es lo que vas a, y cómo vas tú luego? Sí, correcto. Verás, los 180 días de intervención justamente se cumplen en esta semana. El ministerio emitió una resolución en virtud, me parece que cuando hubo el tema de las fusiones, entonces hubo ciertos plazos que se alargaron, y en ese sentido estoy de nuevo prorrogado quizás por un tiempo corto más. La idea es trabajar todo el tiempo mientras dure un proceso de intervención. Claro, porque estos meses serían importantes, de enero y febrero, que no hay campeonato. Muy importantes, por supuesto, que puede o no ser conmigo. A la final eso es una decisión del ministerio, uno está aquí de paso, y que finalmente debe de concluir próximamente con un proceso eleccionario. Entonces, un plazo para trabajar realmente no es que se termina. Todo el tiempo puede haber justamente una actividad, y puedes tú generarlo así como hasta ahora a través de la propia gestión de concentración, puedes generarlo a través de proyectos de incentivo tributario, puedes trabajarlo a través de cooperación. Como tú dices, yo creo que muchas cosas no necesariamente tenían que endeudar a la concentración para poderlo hacer. Como tú dices, el marcador electrónico, por ejemplo, ahora nosotros lo conseguimos sin tener que endeudar a la concentración deportiva de Pichincha. Un marcador que para muchos puede estar bien, para unos puede parecer pequeño. Es un marcador que cuesta alrededor de $200,000 si tú lo quieres comprar. Y que básicamente se paga solo. O sea, la concentración, digamos, sigue percibiendo lo que normalmente percibe, y es algo que el día de mañana, si queremos mantenerlo en el estadio, lo mantenemos; si queremos ampliarlo con paneles, lo ampliamos; si queremos moverlo a otro lado, lo movemos. Pero alguien tenía que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Me arriesgo a esto y lo hacemos. Porque en caso contrario, siempre nos íbamos a quedar en lo mismo. Seguimos contigo luego del corte. Tenemos que cumplir con los cortes de rigor aquí en la cancha rumbera. Estamos de regreso aquí en la cancha rumbera. Seguimos hablando con el interventor del Estadio Olímpico Atahualpa, de nuestro querido estadio, que como decía no es del estadio de Quito sino del país. Y en ese sentido, Rommel, vimos algunos cambios. Hablábamos del marcador electrónico. Para muchos puede parecer chiquito o pequeño. A mí me parece que es obviamente pequeño, pero claro, después de, no sé, 40, 50 años que no se ha tenido un marcador electrónico, tener algún cambio positivo en el estadio, los hinchas lo ven con buenos ojos. El tema acá es que ese trabajo continúe, que no se pare, que el próximo año veamos, no sé, butacas en la preferencia, después en las generales, que se sigan viendo estos cambios, que se siga haciendo este cambio estructural de la Atahualpa. Y en el corte conversábamos. El Estadio Nacional de Lima, por ejemplo, con ayuda del gobierno español, no es que se votó, como se hizo el estadio de Wembley, que prácticamente es un nuevo estadio, o como el mismo Maracaná, que fue escenario para el Mundial de 1950, pero para el 2014 se lo remodeló totalmente para recibir la Copa del Mundo. Y ahí la pregunta, Diego, es también ya en cuestiones legales, o sea, lo que pone de ejemplo, por ejemplo, el Diego del Estadio Nacional de Lima, con la intervención del gobierno español y todo eso, ¿es posible hacer eso con el Atahualpa, considerando lo que nos dijiste al inicio de todo esto, que la concentración deportiva de Pichincha es un ente privado, es una entidad de naturaleza privada? Y siendo así, ¿hasta dónde puedes llegar tú para hacer todo esto, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿se puede el Atahualpa todavía remodelar? ¿No es necesario demolerlo? ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer eso dentro ya de la normativa jurídica que de una institución que es la dueña de derecho privado? Sí, es totalmente viable, es totalmente posible. Justamente por eso mismo, junto con el ministerio se trabajó en este proyecto. De alguna forma, como gobierno, quizás liderando esta intención, pero finalmente ejecutada por Concentración, que es un ente privado. En ese sentido, digamos como que la firma dura es del organismo privado, en este caso, con una persona designada por
por gobierno, por así decirlo, con esa visión. Pero es posible. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Por supuesto, al ser una instalación de un organismo privado, primero tienes que revisar cuál es la situación jurídica del estadio. En este sentido, por ejemplo, todavía tenemos pendiente, y obviamente lo vemos como un tema muy con muy buenos ojos, que también va a ser positivo, que es la apelación de la acción de protección que en su momento se ganó al municipio y que ellos apelaron. No se ha resuelto todavía, sin embargo, por los argumentos y cómo resolvió el juez en todos los sentidos, dándonos la razón a nosotros, confiamos en que en segunda instancia será por el mismo camino. Hay que analizar también cuáles son, digamos, un poco los compromisos contractuales sobre los cuales se recae en el estadio, pero finalmente todo es un tema, digamos, conversable y negociable con quien tenga el verdadero interés de hacerlo, porque finalmente tú podrías el día de mañana, por así decirlo, en un afán de sanear un tema de contratos, obviamente bajo la parte legal y con las partes sentarlas, ver justamente cuáles son las condiciones económicas para hacerlo y definitivamente ponerse a trabajar. Si el estadio puede demolerse o puede reconstruirse, eso básicamente es un tema de decisión decisión de la concentración junto con quien presente el proyecto y obviamente con un estudio previo que debe de hacerse. ¿Y para ti qué es lo más viable? O sea, viendo ya de todos estos 3 meses que has estado ahí, que ya entregas con los resultados de esto de la plaza, del marcador electrónico y eso, ¿qué para ti ya con esa visión más profunda y todo lo que has visto ahí, qué es lo mejor? Yo personalmente, Diego, creería que hay que renovarlo por el valor simbólico que tiene ese bien inmueble de la ciudad. Habría que renovarlo, darle una excelente mano de gato, que ya no es una mano de gato, o sea, una renovación profunda y dejarle de lujo como es el Nacional de Lima. ¿Cuál es para ti lo más viable? ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo viable definitivamente es cualquiera de las dos, porque lo único que diferencia lo uno a la otra es tiempo y recurso. Si tú me hablas de qué podría ser lo más rápido, obviamente es una renovación. Y a lo mejor vas a mantener el mismo estadio y con el pasar del tiempo no vas a generar tanto caos, por así decirlo, en lo que significaría derrocar un estadio de ese nivel, los meses que implicaría dejar eso, digamos, plano e iniciar un nuevo proyecto. Pero con tiempo y el recurso probablemente que eso que implique, cualquiera de las dos son realmente viables. Eso es un tema netamente técnico, como te digo, que con tiempo y recursos lo puedes hacer. Obviamente, una renovación la puedes hacer en un tiempo mucho más corto. Pudieras ni siquiera necesariamente paralizar actividad o por lo menos hacerla en un menor tiempo. Así que esos son los temas que hay que evaluar. Y lo que también hay que evaluar definitivamente es que no solamente se trata de esto de entregar un estadio bonito al país o a la ciudad, sino que hay que recordar que tiene también una naturaleza de ingreso para la concentración deportiva de Pichincha. Entonces, con quien tú te sientes a alguien que te diga yo quiero invertir, transparentar tienes que también y negociar un poco el hecho de que, ok, digamos, tú te vas a hacerte cargo de esto, vas obviamente a recuperar tu inversión, pero la concentración tiene que obviamente beneficiarse y no podría beneficiarse en lo menos que actualmente recibe, porque si no, no tendría sentido. Básicamente sería un perjuicio para la concentración y digamos como que regalar un estadio a alguien que, claro, a la vista de la gente puede ser algo, digamos, como que interesante, pero no podemos olvidarnos justamente de la prioridad en el ámbito deportivo, que es la parte formativa de nuestros deportistas de Pichincha. Por supuesto. Bueno, Rommel, estamos llegando con la entrevista a la parte final del programa. Queremos agradecerte por tu tiempo, por las noticias que nos has contado en relación al Estado Olímpico de Atahualpa. Quizás la última consulta así rapidita es, si es que se queda la intervención, ¿por cuánto tiempo más sería? Exactamente. En este momento existe una prórroga de la intervención por 90 días, que no necesariamente tiene que agotarse todo el tiempo, pudiera ser antes o después, dependiendo de lo que suceda en el camino. Eso estamos hablando entonces hasta las primeras semanas de marzo. Pudiera ser, exactamente. O sea, pero tú estás en ejercicio hasta esas fechas. A ver, una cosa es el proceso de intervención, otra cosa es el interventor. La intervención puede continuar, los interventores pueden cambiar. Hasta que vengan las elecciones. Exactamente. Siempre tiene que concluir en eso. Porque hay una cosa que
y creo que lo estábamos diciendo mal, la intervención no es al estadio, es a la concentración, porque además concentración. estaba Claro, Céfala. claro. O sea, ahorita tú presides la concentración deportiva. Exactamente. Por supuesto, hay que llamar a elecciones. Exactamente, elecciones. eres un interino más o menos que tiene que hacer el proceso de llamar a elecciones. Entiendo que es así. Así es. De hecho, ahorita que es el mes de diciembre, pues estamos en un proceso administrativo ya de cierre de año, transparentando cuentas, presentando informes y preparándonos también para el 2026. No todo es el estadio, tenemos que analizar bien cómo sería nuestra organización con la parte deportiva del supuesto. 2026, qué vamos a hacer y no Deportiva, improvisar. espectáculos. Así es, Bueno, exactamente. muchísimas gracias, Rommel, por tu tiempo. Una buena Navidad, un buen año. Estamos cerrando. Nos vemos el día lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Ve, la Gaby Tiene que ser de pulpo hoy. tiene que hacer deporte. Sí, los invito, por supuesto, a ustedes, a todo el equipo, nos pudiéramos dar una vuelta por el estadio. Final un de Copa recorrido. Ecuador. Exactamente. Claro, la final gustaría, de la sí. Copa Ecuador se da ahí, pues. Exactamente, Sería pero me buenísimo. gustaría realmente recorrer, porque muchas cosas o mejoras no siempre están a la vista. Por Muchas supuesto. veces están bajo tierra, inclusive, por ejemplo, algo, por ejemplo, tan básico como, por ejemplo, ducha, agua caliente, que no había, En los pues camerinos, tuvimos exactamente claro. que arreglar. Entonces tú dices, ok, no necesariamente es una mejora, pero hay inversión, es lo que voy. Hay No, trabajo Ya de los, por ya medio los, y hay los que trabajar. deportistas que regularmente utilizan el escenario, no necesariamente los futbolistas, ya tienen la posibilidad de bañarse en agua caliente, lo que no lo Pero podían es que hacer antes. para que se den cuenta el estado en el que estaba el estadio. O sea, ni siquiera lo más básico, lo más Vamos a normal aceptar la tenía. invitación para recorrer. ir otro día para realmente ver todas estas obras, que no haya un evento deportivo para poder conocer Así de mejor es. manera Me lo que parece se ha una hecho. excelente Sí, idea. mi trabajo acá no es venir a convencerlos, realmente yo lo que vengo acá es informar, digamos, de una forma transparente lo que se ha hecho en lo humanamente posible, y lo que siempre digo es que no teníamos que haber llegado a este punto. Son cosas que se tenían que haber hecho con el pasar del tiempo, y es donde quiero invitarlos a ustedes y decirles, por supuesto, que esto no es un producto entregado, esto es simplemente un proceso que tiene que continuar, como tú dices, y puede continuar, digamos, dependiendo el tiempo, en continuar haciendo mejoras esenciales, básicas y funcionales para continuar de alguna forma prestando el servicio del estadio, pero siempre hay que tener una meta clara, y es que necesitamos justamente pensar en un proyecto más grande, y no lo descartamos porque justamente estamos encaminados en eso. Perfecto, muchísimas gracias, les mandamos un caluroso abrazo, nos vemos el día lunes nuevamente en la cancha rumbera. Señor Jaimito López. Vega. Oiga. ¿Sabe por qué le dije López? La Gaby sabe. Bueno. Ya nos enteraremos luego. Son los Por los recuerdos de la radio, ¿vea? Son los entresijos de la programación, Rommel. Oye, Rommel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por toda la información, de que a veces siempre queda corto el tiempo, pero nos has dado un excelente panorama de lo que ha sido tu gestión en esto, y sobre todo de cómo queda el Olímpico Atahualpa y la gestión de la concentración deportiva de Pichincha. Nos tenemos que ir. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros del otro lado del parlante. Nos vemos el día lunes y ya con noticias de la Liga Pro.